Le hemos visto la fiesta de este gran predicador del siglo XV, amigo nada más y nada menos que de San Vicente Ferrer. Ayer tuvimos la fiesta de una santa más contemporánea, Santa Bernadette Soubirous, la muchacha que vio a la Virgen de Lourdes, una de las grandes muestras de humildad más grandes que se han visto en los últimos años en la iglesia. Una muchacha que prácticamente no sabía leer ni escribir, que cuando el obispo le dijo que por qué no era monja, ella le dijo que no sabía hacer absolutamente nada, que era un inútil. Y cuando se consagró de monja, que la superiora del convento empezó a dar todos los encargos a todas las nuevas monjas, dijo: para la hermana Bernarda no hay nada porque es que no sabe hacer nada. Y Bernardita se viró para el obispo y le dijo: yo se lo dije. O sea, una persona que conocía perfectamente sus limitaciones. Sin embargo, tuvo el privilegio de ser la depositaria de los mensajes de Lourdes y de tener una vida de verdadera santidad. Y el Señor la premió con ser unos cuerpos incorruptos más increíbles que hay en toda la iglesia. Marta María y Ana, tú estuviste también, ¿no? En Nevers. No sé si aquí más estuvo en Nevers. Parece que Bernadette está dormida. ¿Tú estuviste también? El primer viaje, ¿verdad? A mí me dijeron algo. Tengo un escrito de ella que los médicos dicen que todavía la sangre de ella licúa. Sino que el cuerpo tiene una forma de incorruptibilidad impresionante. Los médicos lo han estudiado porque parece talmente que tiene toda la sangre dentro del cuerpo. La sangre no se ha corrompido ni se ha... Y tú la ves, también te parece que se va a despertar de un momento a otro. De verdad, y eso precisamente por la gran humildad que esta sierva de Dios manifestó en su vida. Hoy estamos, ya si Dios quiere, hoy pienso terminar esta parte que hemos estado estudiando del credo de Nicea, creo en el Espíritu Santo. Vamos a terminar hoy la parte de los dones, para empezar la semana que viene con los frutos. Nos quedaba un don, el don de temor de Dios. Nos había quedado ese don por estudiar. El don de temor de Dios es la disposición común que el Espíritu Santo pone en el alma del creyente para darle respeto delante de la majestad de Dios y para someterse a su voluntad. O sea, el don de temor de Dios no es en absoluto miedo. ¿Qué cosa es el don de temor de Dios? Respeto delante de la majestad de Dios. El don de temor de Dios es que tú, cuando penetras el misterio de Dios y ves que Dios es tan grande y ves lo pequeño que tú eres delante de Dios, tu alma se sobrecoge de temor delante de la grandeza de Dios y terminas en una profunda adoración. Eso es lo que es verdaderamente el temor de Dios. Y ese temor de Dios, ¿qué es lo que te da? Ese temor de Dios, ese santo temor de Dios te da el deseo de alejar de tu vida todo aquello que puede desagradar a Dios. Cuando tú reconoces que Dios es tan grande, tú tratas que tu vida se ajuste a esa grandeza de Dios y tratas de eliminar de tu vida todo aquello que puede empañar esa imagen de Dios que tú eres, porque cada uno de nosotros somos imagen de Dios. En este escrito que yo estuve mirando dice: es un temor cariñoso que nos inspira miedo a ofender a Dios. O sea, no es miedo a Dios, es miedo a ofender a Dios. Por ser Él un Padre tan generoso y lleno de bondad hacia nosotros. ¿Con qué don está ligado el don de temor de Dios? A ver. No, ahorita lo dice, si lo mientan los 7, ahorita lo mientan. Pero hay unos, María lo dijo, con el don de piedad. Recuerda, el don de temor de Dios te da un temor tremendo de ofender a Dios, que es un Padre tan bueno. ¿Y qué es lo que nos hace el don de piedad? El don de piedad nos hace reconocer a Dios como Padre. Aunque todos los dones, como yo le dije, están ligados, están de una forma o de todas, está ligado. Es una repugnancia por todo aquello que puede alejarte de Dios. Es temor a disgustar a Dios, que está por encima de todas las cosas. Eso es lo que el don de temor de Dios es lo que da una verdadera contrición de los pecados. Porque recuérdense que la Iglesia tradicionalmente nos ha dicho que hay dos tipos de dolor de los pecados. Uno imperfecto y uno perfecto. El imperfecto se llama atrición y es el miedo
de ofender a Dios, pero por miedo a que Dios, al castigo, por miedo al infierno. Hay gente que procura no ofender a Dios por miedo a irse al infierno. Dice la iglesia, eso es, por supuesto que es un don de contrición, ese don es válido, porque tienes miedo de ofender a Dios, pero es un don imperfecto, porque nace no del amor, nace de ¿qué? Del miedo. Ahora, la contrición es el arrepentimiento que tiene de los pecados, no por el miedo al castigo, sino por la tristeza de haber ofendido a Dios, de quien viene todo lo que tú tienes. Ese don de arrepentimiento es perfecto. Una es atrición, que es válido, pero es imperfecto, y de contrición, que es un don perfecto. Nadie mejor entendió el don de la contrición que San Juan de la Cruz, cuando dice el famoso poema ese: no me mueve mi Dios para quererte, el cielo que me tiene prometido, ni el infierno tan temido para dejar por ello de ofenderte. Muéveme Dios, muéveme verte en la cruz clavado y escarnecido. Y sigue, pero no voy a recitar completo, al final dice que aunque no hubiera cielo, yo te amara, y aunque no hubiera infierno, te temiera. O sea, ahí verdaderamente San Juan de la Cruz encontró lo que es el dolor de contrición, que todo esto viene del don de temor de Dios. Dice en este escrito que estuve mirando que el don de temor de Dios es un don perfecto, porque nace del amor, no nace del miedo. Dice que este don, junto con el de piedad, por supuesto, que están muy ligados, es el que hacía estallar en lágrimas a los santos, verdaderamente, no solo cuando se llenaban de amor de Dios, sino también cuando recordaban alguna falta que había cometido. Ese don en el Antiguo Testamento fue lo que hizo al rey David escribir el Salmo 50, el famoso Salmo 50 que se reza durante toda la Cuaresma: misericordia, Señor, por tu piedad hemos pecado, lava mi corazón y será más blanco que la nieve. Ese don de temor de Dios fue el que cayó sobre David cuando él se dio cuenta el pecado tan grande que había cometido, cuando sedujo a Jezabel y mandó a matar directamente a Urías. Tuvo un tiempo que, como vimos la semana pasada, que no se dio cuenta, pero cuando se dio cuenta, ese temor tan grande de Dios, de haber ofendido al Dios de quien venía su reino, de quien venía todo, es lo que hizo a David tener esa contrición tan hermosa que lo llevó a escribir el Salmo 50. Este don dice en este escrito que estuve sacando, que este don es lo más básico que se debe recibir en el alma para poder acoger a Dios. Dice que este don de temor de Dios es un don, ¿qué cosa? Básico. ¿Para qué? Para la persona que quiere en su alma acoger a Dios. Porque verdaderamente, cuando tú acoges a Dios, tú tienes que dejar cosas de tu vida a un lado, porque Dios no cabe con el resto de las cosas. Como dijo Marta en el testimonio la semana pasada, ella tuvo que cambiar el plumero por las plumas. Así que las dos cosas no caben por el hábito. Bueno, yo fui que puse el plumero por las plumas para que sonara más poético que por el hábito. Pero verdaderamente las dos cosas no caben. Entonces, el temor de Dios, ese temor de Dios y sobre todo la Escritura dice que el principio de la sabiduría es el temor de Dios, dice la Escritura. Son las cosas, uno de los capítulos más famosos de los Proverbios, que dice: principio de la sabiduría es el temor de Dios. Porque hasta que tú no sabes definir verdaderamente qué cosa en tu vida ofende a Dios y qué cosa en tu vida alaba a Dios, tú no empiezas verdaderamente a ser sabio. Y eso es lo que hoy en día, y muchas veces, porque le he dicho muchísimas veces, eso es lo que en estos últimos tiempos tanto ha sucedido. La gente ha perdido el concepto de qué cosa es bueno y qué cosa es malo. Punto. Ese es el gran problema que tenemos en este momento, inclusive dentro de la iglesia, con un mal que ha entrado en la iglesia, que el Papa Benedicto XVI, desde que hizo el discurso inaugural del cónclave, cuando él ni siquiera se imaginaba ni en 1000 años que él iba a ser elegido Papa, dio el discurso del cónclave que empezó, que era su despedida de la iglesia, sobre el relativismo. El relativismo, que es el gran mal que corroe al mundo moderno de la iglesia. ¿Qué cosa es el relativismo? Que todo está bien, todo depende como tú lo percibas o como tú lo sientes. Ese es el SIDA espiritual de este siglo. Se ha perdido conciencia de lo que es bueno y lo que es malo. Aquí nunca se me olvida un discurso tremendo que hizo hace tiempo el padre Paul, del monasterio donde vamos nosotros de retiro. El padre Paul, que era, no sé, los que van a monasterios de retiro, es el que antiguamente se parecía a Hemingway, que tenía una barba blanca, que el pobre
un predicador increíble, y se cayó de un segundo piso de espalda y se dio un golpe en la cabeza y perdió la memoria, ¿no? Y ahora tiene que leer los sermones de un papel. El Señor lo ha aprobado. Pero el padre Paul, como estaba en plena facultad del padre Paul, decía, cuando el problema de Clinton y Mónica Lewinsky, a mí nunca se me olvida ese sermón del padre Paul en el monasterio que temblaron las paredes. Él dijo, el problema de ese hombre, del presidente, decía él, no es lo que hizo con Mónica Lewinsky. El problema es que él está empeñado en decir que no es malo. Él está tratando de justificar diciendo que no fue pecado lo que él hizo. Dice, y eso tipifica la sociedad de nosotros hoy en día. Todo el mundo se empeña en decir lo que yo estoy haciendo no es malo. Porque, y si ustedes vienen a ver qué pecado es ese, a ver, no voy a rifar un viaje a Israel, no voy a hacer que alguien se lo diga. Es soberbia, pero tiene un nombre, orgullo soberbia, pero tiene un nombre específico. No, ustedes, doña, parece que a ustedes le hicieron algo por ahí. No, dejen eso. Ese es el pecado original. ¿Qué cosa es el pecado original? El hombre quiso definir qué cosa es bueno y qué cosa es malo, no de acuerdo a la ley de Dios, sino de acuerdo a él. Hermano, el mundo se está terminando tal como empezó. El mundo se está terminando es como un círculo. Tal como empezó, se está terminando. El mismo pecado. Aquí no hay cosa buena ni cosa mala. Todo está como a mí me parezca y me venga bien. Y de ahí vemos que si tú eres el que mides qué cosa es bueno y qué cosa es malo, para ti muchas cosas pueden ser buenas, pero para el otro pueden ser malos. Y lo que te da a ti verdaderamente esa capacidad de saber qué cosa es malo y que eso que hay en tu vida que es malo aleja a Dios de tu vida, es el don de temor de Dios, que es un rechazo total a aquello que no viene de Dios. Recuérdense el primer acto que hizo Dios en el libro de Génesis: separar la luz de las tinieblas. Con ese acto comienzan los judíos todas sus oraciones. Cuando comienza el Shabbat, cuando comienza la Pascua, lo primero que hacen los judíos es prender las velas. Ese es el primer acto que hizo Dios: separar la luz de las tinieblas. Antes de comenzar la Eucaristía, lo primero que se hace en la iglesia es prender las velas, separar la luz de las tinieblas. Cuando prendemos una vela a un santo, eso es lo que queremos decir. Este hombre o esta mujer, como esta Son María de Jesús crucificado, la patrona de este ministerio, esa mujer que vemos ahí, cuando le prendemos las velas, ¿qué es lo que quieren decir esas velas? Que esa mujer en su vida supo diferenciar la luz de las tinieblas. Y eso es lo que cada uno de nosotros tenemos que hacer en la vida: definir en mi vida qué cosa es luz y qué cosa es tiniebla. Eso también te lo da el don de temor de Dios. Porque fíjate, y las tinieblas son fáciles de identificar, facilísimo de identificar. Primero, que las tinieblas no existen. La tiniebla es ausencia de luz. Punto. La tiniebla y el mal no existen. El mal es ausencia de bien. Y las tinieblas es ausencia de luz. A veces ustedes cogen el chucho ese de la luz, que se prende la luz, tú lo levantas y se prende la luz y se hace luz. Pero hay algún chucho que ustedes prendan y saca tiniebla. Para hacer tiniebla, ¿qué es lo que hay que hacer? Apagar la luz. Luego entonces las tinieblas no existen. Las tinieblas les falta de luz. Y cuando uno si ahora se fuera la luz aquí en este lugar y no quedara nada prendido, ¿cuáles son las características en ese momento? Primero, mucha gente le tiene miedo a las tinieblas. ¿Por qué la gente le tiene miedo a las tinieblas? Porque ustedes creen que uno le tiene miedo a las tinieblas porque tú no sabes qué tienes delante, ni para dónde tú vas, ni qué te vas a encontrar, ni qué cosa hay. Es la incertidumbre del próximo paso que tú vas a dar. Segundo, no tienes idea para dónde vas. Y eres incapaz de ver nada que esté a medio pie tuyo. Bueno, pues si eso te pasa en la vida espiritual, tú estás en tinieblas. Si tú en tu vida tienes miedo todos los días por tu futuro, ¿para qué va a ser de tu familia? ¿Qué va a ser de tu trabajo? ¿A dónde tú vas? Tú estás en tinieblas. Y lo primero que tienes que hacer en tu vida es separar la luz
La característica de la luz es que en cuanto tú la enciendes, lo ves absolutamente todo. A mí nunca se me olvida una vez en el pueblo mío, en Cuba, un día de la fiesta de la patrona de mi pueblo, que es Santa Teresa. Siempre los comunistas quitaban la luz ese día para que las guitarras y las cosas en la iglesia no sonaran. Entonces nosotros nos subíamos al campanario y echábamos a vuelo todas las campanas y ensordecíamos a medio pueblo hasta que ponían la luz. Nosotros nos poníamos guantes de cortar caña para que las sogas no nos hicieran daño. Y una vez estuvimos tocando 1 hora 40 minutos sin parar. Hasta mi tía salió dando gritos, tuviera misericordia. Eso era un duelo, pero nunca se me olvida esa vez que de buena primera a mitad de misa pusieron la electricidad. Y la risa que se formó, porque todas las mujeres tenían los labios pintados con una pata para acá arriba, la otra con una ceja para arriba, porque se pintaron y se arreglaron en la oscuridad. Pero eso es lo primero que hace la luz. Lo primero que hace la luz es que tú veas todos los defectos. Y eso es lo que hace la luz espiritual. Cuando tú recibes la luz de Cristo, lo primero que hace la luz de Cristo es que tú ves en tu vida todos los defectos. Ves lo que te pintaste mal, ves lo que te pusiste mal. Eso es lo que hace la luz de Cristo en tu vida. Por eso es que hoy en día la gente confunde lo bueno con lo malo. ¿Por qué? Porque no tiene el don de temor de Dios, que está ligado con el don de sabiduría, está ligado con el don de inteligencia. Si ustedes ven, todos los dones están entrelazados porque vienen del mismo espíritu. Y consecuencia de este relativismo espiritual en que vivimos, que todo está bien, cualquier iglesia está... Eso lo digo decir continuamente. Pero si total, cualquier iglesia es buena, que donde quiera que se hable de Cristo, la iglesia, todo... ¿Usted no ha oído decir eso? Bueno, los que le digan eso, tú sabes lo que tienes que decirle, que son relativistas. Y fíjate lo que dice San Pablo en la segunda carta a los Corintios. No, primera carta a los Corintios. Capítulo 15, primera de Corintios, capítulo 15, versículo 1, dice San Pablo: les hago saber, hermanos, fíjate que dice, les hago saber, hermanos, el evangelio que les prediqué, que he recibido y en el cual permanecen firmes, el evangelio por el cual también son salvados. Fíjate lo que dice ahora: si lo guardan tal como yo se los he predicado. Si no, están creyendo en vano. San Pablo no dijo, vayan a cualquiera iglesia, que total, si predican a Cristo en cualquier iglesia todo está bien. Dice San Pablo, guarden el evangelio tal como yo se los predico. ¿Qué evangelio predicaba Pablo? El evangelio que Pablo inventó en una iglesia que fundó en Damasco, en una esquina. No. San Pablo tuvo una revelación directa de Dios en el camino de Damasco. Y a donde Dios, cuando San Pablo se encuentra con el Señor en camino a Damasco, que el Señor dice, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigue? ¿Saben todo ese capítulo hecho los apóstoles? Dice Saulo, ¿cuándo yo te persigo? ¿Quién tú eres, Señor? Dice, yo soy Cristo, ese que tú persigues. Cuando San Pablo tiene esa tremenda revelación en el camino de Damasco, San Pablo no llegó a Damasco y abrió una iglesia en una esquina. ¿A dónde el Señor mandó a Damasco? A Ananías, a la iglesia apostólica de Damasco. Cualquiera hoy dice, tuve una revelación anoche en el baño del Espíritu Santo y abrí la iglesia del Cordero Santo. Y a hablar se ha dicho. San Pablo tuvo una revelación directa de Jesús que él habló. ¿Y qué le dijo Jesús? Ve a Ananías. ¿Quién era Ananías? El miembro de la iglesia apostólica de Damasco. Y de ahí San Pablo, ¿qué hizo? Fundó su propia iglesia después que Ananías lo instruyó. No, se fue a Jerusalén a ver a los apóstoles. San Pablo le presentó su doctrina a los apóstoles y los apóstoles dijeron, esa doctrina que predica es doctrina apostólica. Y San Pablo salió a predicar el evangelio. San Pablo dice, cuidado, cualquiera de los, porque ya en la época de San Pablo habían una pila de predicadores extraños por ahí, los ebionitas, los judaizantes. San Pablo dice, si tú no guardas el evangelio tal como yo te lo predico, estás creyendo en vano. Hermano, y como hay gente creyendo en vano.
siguiendo tradiciones evangélicas que tienen 2000 años, que después de Cristo y que hace 2 años aparecieron. Todo eso por culpa de ese pecado que disipa el don de temor de Dios, el relativismo. Hoy en día nada es pecado, todo está bien, todo está bien. Si esto está bien, no, si contar que no le haga daño a nadie, y que tú sabes si algo le hace daño, porque puede ser que no le haga daño físico, pero puede hacer un tremendo daño espiritual. Todo pecado conlleva un daño espiritual a ti y hacia otra persona, porque todos somos un solo cuerpo en Cristo Jesús. Es como si tú dijeras, la uña chiquita del pie no me interesa. Mira a ver si una uña chiquita, una uña del dedo chiquito no se te entierra para que tú veas si te interesa o no te interesa, por muy chiquita que sea del dedo más. ¿Pero qué quiere decir eso? Que cada vez que nosotros cometemos un pecado, afecta a todo el cuerpo de Cristo, que es la iglesia. Y hoy en día la iglesia está en batalla contra el relativismo de adentro, porque es relativismo adentro, y es relativismo de afuera. Sobre todo la juventud hoy en día, los medios de comunicación, lo está educando en pleno relativismo. La consecuencia que vemos de esto, pongan el televisor cada 5 minutos, una matazón en una universidad, una matazón en un high school, muchachos que aparentemente no tienen ningún problema, y coge un día mata 6 o 7. Eso no se veía hace 15 o 20 años. Y verán cosas peores. Eso producto del relativismo. Antiguamente los muchachos tenían un problema y se las resolvían a puñetazos. Un ojo morado, una nariz escachada y se acabó. Ahora tienen un problema, 5 o 6 infelices muertos. Y el padre de la muerte, ustedes saben quién es. Yo digo a la gente que el que no cree en el diablo que está ciego, sordo y mudo. Si él se hace más propaganda que Dios. El otro día yo estaba pasando los canales de televisión y me encontré los preparativos del carnaval de Palmas de Mallorca. ¿Alguien lo vio? Por eso que ha dicho que estaban eligiendo el drag queen que iba a ser el drag queen que iba a ser, los hombres sobre de mujeres, que iba a ser el principal del carnaval. Estaban poniendo los shows. Hermano, yo me quedé viéndolo, dije, yo tengo que verlo. Absolutamente, cada drag queen de esos presentó un show. Absolutamente todos los shows, sin excepción de uno, estaban relacionados con el demonio. Directamente, no indirectamente, vestidos de demonio, la palabra Satanás, el fango del infierno, el fuego del infierno, Satanás presente, todos los shows que se presentaron, todos sin excepción de uno, estaban relacionados con el infierno. Y tú vas a decir que eso es, hermano, sí, que antiguamente estaban los mensajes subliminares, pero ya los mensajes subliminares no hacen falta si ya están a lo claro, evidente están los mensajes. El que no se da cuenta que estamos en una batalla espiritual, es que está ciego. Y para eso son los dones del Espíritu Santo. El que no se da cuenta, y que se lo digo a ustedes, y crean, por muy triunfadores que parezcan la gente de las tinieblas, al final lo único que reciben es muerte, destrucción y desesperación. Por muy triunfadores que parezcan. Si no, miren todos esos artistas de Hollywood que han terminado la mayoría. En plena, este muchacho Ledger, este último, ganado con premio de Oscar, se murió porque no podía dormir. Estoy seguro que cualquier abejita aquí en Miami que cree en Jesucristo puede dormir bien la noche completa. Y ese muchacho bien parecido, con una carrera prominente, no podía dormir. Es que nadie se pone a pensar, ¿por qué toda esa gente, la Anna Nicole Smith, la Britney Spears, toda esa gente, por qué han tenido una vida miserable cuando están en la cumbre de la... Y a ustedes, algunos de ustedes dirán, ay, ¿por qué Dios me maltrata a mí y no me da el dinero que tienen esa gente? ¿Ustedes quieren ese dinero? Yo no lo quiero. Yo no lo quiero. Yo cuando pongo la cabeza en la almohada, yo me duermo hasta parado donde quiera. Yo me duermo como los burros. Yo me recuesto aquí y me quedo dormido ahí. Ustedes que se quejan, mira a los buenos que bien le va. Ustedes quieren ese dinero. Ustedes quieren el dinero de Anna Nicole Smith. Ella muerta, el hijo 19 años muerto.
Tengan cuidado cuando ustedes reclaman a Dios de fulanito que le va bien. Hay un dicho que dice, los malos duermen bien. Y digo, sí, los malos duermen bien, el problema es cuando se despiertan. Cuando se despiertan tienen un gran problema. El don del temor de Dios es, como dijimos, el don básico que debe tener un alma para poder acoger a Dios. Un ejemplo de don de temor de Dios en la Biblia está en Lucas 2:9, cuando dice, se les presentó un ángel del Señor y la gloria del Señor los envolvió con su luz y quedaron sobrecogidos de temor, los pastores. Cuando el ángel del Señor se apareció a los pastores, dice que aquel poder de Dios que vieron de los ángeles cantando, dice que los sobrecogió, pero no el miedo, sino es difícil de explicar, es el asombro, es de ver la gloria de Dios. También dice, saqué también este otro escrito San Juan de la Cruz, que dice, para venir a gustarlo todo, no quieras tener gusto en nada. Para venir a saberlo todo, no quieras saber algo de nada. Para venir a poseerlo todo, no quieras poseer algo en nada. Para venir a hacerlo todo, no quieras ser algo en nada. Es la gran sabiduría de San Juan de la Cruz. Diciéndolo en cubano, que mucho abarca, poco aprieta, para que me entiendan algunas caras que las vi como que yo estuviera hablando en chino. San Juan Pablo II, le voy a leer unos pasajes que habló del don de temor de Dios. Dice Juan Pablo II, la Sagrada Escritura afirma que el principio del saber es el temor de Dios. Pero ¿de qué temor se trata? No ciertamente de ese miedo de Dios que impulsa a evitar pensar o acordarse de Él como de algo que turba e inquieta. Ese fue el estado de ánimo que, según la Biblia, impulsó a nuestros primeros padres después del pecado a ocultarse de la vista de Yahvé. Este fue también el sentimiento del siervo infiel y malvado de la parábola evangélica que escondió bajo tierra el talento recibido. Ese no es el temor de Dios. Este concepto de temor-miedo no es el verdadero concepto de temor-don del Espíritu. Aquí se trata de algo mucho más noble y sublime. Es el sentimiento sincero que el hombre experimenta frente a la tremenda majestad de Dios, especialmente cuando reflexiona sobre las propias infidelidades y sobre el peligro de ser encontrado falto de peso en el juicio eterno del que nadie puede escapar. El creyente se presenta y se pone ante Dios con el espíritu contrito y con el corazón humillado, sabiendo bien que debe atenerse a la propia salvación con temor y temblor. Sin embargo, esto no significa miedo irracional, sino al contrario, sentido de responsabilidad. Fíjate que lo interesante lo que dice el Papa, dice, el temor de Dios no significa un miedo irracional, sino ¿qué cosa? ¿Sentido de qué? De responsabilidad de yo, el don que he recibido, hijo de quien yo soy. Santa Teresa de Jesús también decía, hablando de este don, oh Jesús mío, que es ver un alma que ha llegado aquí caída en un pecado, cuando vos, por vuestra misericordia, la tornáis a dar la mano y la levantas. ¿Cómo conoce la multitud de vuestras grandezas y misericordia y su miseria? Aquí es el deshacer de veras y conocer vuestra grandeza. Aquí el no osar alzar los ojos. Aquí es el levantarlos para conocer lo que os debe. Aquí se hace devota de la Reina del Cielo para que os aplaque. Aquí se invoca a los santos que cayeron después de haberlos vos llamado para que la ayuden. Aquí es el parecer que todo le viene ancho aquello que tú das, porque ve que no merece la tierra que pisas. Es acudir a los sacramentos, la fe viva que aquí le queda de ver la virtud que Dios en ello puso. El alabaros porque dejaste tal medicina y tal ungüento para nuestras llagas, que no la sobresanan, sino que la quitan. Lleno de eso, ¿y quién, Señor de mi alma, no se ha de espantar de una misericordia tan grande y de un don tan crecido? Que no sé cómo no se me parte el corazón cuando esto escribo, porque soy pobre. Ese es el corazón de Santa Teresa, que decía, cuando yo hablo de estas cosas, no sé cómo a mí no se me parte el corazón de ver todas las cosas que tú me has dado, a pesar de que yo no la merezco. Eso es, en resumen,
lo que nos da el don de temor de Dios. Primero, nos da una continua moderación. El don de temor de Dios, oigan, ¿qué es lo que da? Moderación. Hoy en día, cuando todo el mundo es tan explosivo en todos sus sentimientos, tanto mundanos como religiosos. Los dos. El don de temor te da una continua moderación, un santo temor y un profundo anonadamiento delante de Dios. En el sentido de que tú te ves delante de Dios y tú dices, es lo que dice el Salmo 8, que es el hombre para que te fijes en él, el ser humano para darle, nos hiciste menos, inferior a los ángeles, pero nos coronaste de gloria y majestad. Eso es lo que el Salmo 8 es, un hombre que está lleno de temor de Dios. Y el temor de Dios implica también lo que hablamos la semana pasada, también implica un respeto a Dios, porque el temor de Dios surge del respeto a Dios. Hermano, hay que tener mucho cuidado. ¿Te acuerdas de lo que hablamos la semana pasada? Que en la iglesia se ha perdido el sentido de lo sagrado, de lo sacro. Se ha perdido en la iglesia. Y producto de ese relajo espiritual que se ha formado, es que suceden desde los problemas de los sacerdotes hasta el mal ejemplo de los fieles. De verdad que hay una cosa que a mí me para los pelos cada vez que yo lo veo. A mí, yo no sé, a mí, si a alguien se le quiere virar el moño con lo que yo digo, bueno, lo siento en el alma. Pero yo me aterrorizo cuando yo veo al sacerdote pasar la custodia y todo el mundo manoseando la custodia. Para mí es una falta terrible de respeto a la majestad de Jesús. No, porque en Galilea los que pasaban lo tocaban. Cuando él estaba en su misión mesiánica, una vez resucitado, le dijo a María Magdalena, no me toques. Para mí eso es verdaderamente algo terrible, ver el Santísimo pasando por ahí, todo el mundo toqueteando. Ahí es cuando comienza a perderse el sentido de lo que es santo y de lo que es sagrado. Parece que no, pero todas esas cosas van mermando. Segundo, primero, continua moderación, un santo temor y un profundo anonadamiento delante de Dios. Segundo, un gran horror de todo lo que puede ofender a Dios y una firme resolución de evitarlo, aún en las cosas más pequeñas. Tercero, cuando se cae en una falta, nos da una tremenda y una humilde confusión. Cuarto, una cuidadosa vigilancia sobre las inclinaciones desordenadas, con frecuencia vueltas sobre nosotros mismos para conocer el estado de nuestro interior y ver lo que allí sucede, con la facilidad de arreglarlo. O sea, el temor de Dios te da también vigilancia sobre ti mismo, para saber qué es lo que, porque muchas veces lo que nosotros hacemos externo viene de lo que nosotros hacemos interno, lo que hoy en día como que nadie se mete para adentro. Hoy todo el mundo está enfocado afuera, y cuando el loco anda por dentro, suelto. Y cuando te vienes a dar cuenta, a mí habla, el otro día un muchacho me escribía a EWTN diciendo que tiene una ira incontrolable, que cómo controla la ira. Y yo le dije, espérate un momento, para controlar la ira, tú tienes que ver que en tu vida estás frustrado, que provoca la ira. Porque la ira es sencillamente un signo de que algo dentro de ti está mal, estás frustrado, estás a punto de... ¿Qué tú haces con controlar la ira si no encuentras el origen de qué produce la ira? Pues dije, vamos primero a ver qué produce en ti, de qué tú estás frustrado en tu vida. Y después que tú encuentres que tú estás frustrado, entonces ya ahí tú puedes saber cómo atacar eso para que no tengas esas explosiones de ira. Muchas veces tratamos de solucionar lo que se ve, pero no sabemos que todo lo que se ve tiene un origen que no se ve. Y eso hoy en día todo el mundo... Y dice, no, eso no es psicoanálisis, eso es sencillamente espiritual. Todas las acciones están condicionadas por la parte, las depresiones, todas esas cosas tienen, muchas veces, están todo, casi el 90% de las veces, tienen un origen espiritual. Que al no, nosotros no podemos trabajar ni controlar eso, ¿cómo lo expresamos? Muchas veces esos signos externos son gritos de ayuda, de que necesitas ayuda de algún tipo. Estás pidiendo ayuda a gritos. Muchas veces cuando los muchachos están haciendo algo desordenado, muchas veces no es que sean malos, que están llamando a gritos la atención de algo que ellos no saben encontrar qué cosa es. Entonces los padres, en vez de sentarse a averiguar qué es lo que está pasando adentro, ¿qué lo hace? Le pegan una gritada por lo que ven que está haciendo para afuera. Cuando primeramente tienen que ir a ver qué está provocando. Pero yo se lo digo sinceramente,
En toda mi vida yo he conocido poca gente mala. La persona intrínsecamente mala no existe. Porque dice la palabra de Dios que nada malo sale de las manos de Dios. El ser humano es como los zapatos. Cuando sacas un par de zapatos de una caja, ¿cómo están? Si se gastan, ¿por qué cosa es? Por el uso. Todos salimos de la mano de Dios. Bueno, muchas veces cuando tú ves una persona que es mala, tú debes buscar por qué esa persona es mala. Cuando tú metes a una persona mala, lo más seguro es que en esa persona haya un terrible dolor guardado, que nadie se ha tomado el trabajo de arreglar. Y que muchas veces la persona no quiere que la arreglen. Pero cuando tú descubres eso que hace esa persona mala, a lo mejor tú encuentras la respuesta de muchas. Porque cuando uno ve una persona mala, uno lo primero que hace es condenarla y salir del paso. Porque algunos de verdad que te sacan de casilla. Pero verdaderamente, si uno de verdad está en los caminos de Dios, uno debe buscar, esa persona es mala, vamos a ver qué cosa lo hizo malo. Que a lo mejor no sabe lidiar con eso que le sucedió. Todo eso lo da esa cuidadosa vigilancia, lo da el temor de Dios. El vicio opuesto al temor de Dios, ¿ahora ustedes creen que sea el vicio opuesto al temor de Dios? El orgullo. Es el vicio opuesto al temor de Dios. Es el orgullo, la independencia espiritual. Lo que dijimos ahorita, yo me la sé todo, yo lo sé todo. No, si Chucho y yo tenemos una relación directa. Ese es el orgullo, que si vienen a ver, el orgullo es el pecado del demonio. El demonio cayó por puro orgullo. La bienaventuranza que corresponde a este don. Bienaventurados los pobres de espíritu. La desnudez de espíritu es lo que comprende el desapego de todos los honores y de todas las cosas. Bienaventurados los pobres de espíritu. ¿Qué es lo que mucha gente no entiende? Esa palabra pobre en la bienaventuranza en hebreo es anawin. El anawin no es un muerto de hambre. El anawin es el que no tiene su confianza puesta en la cuenta de banco, sino en el poder de Dios. Eso es lo que es un pobre de espíritu. Que si tiene 10 millones en el banco, su confianza no está en los 10 millones. Que si no tiene nada, su confianza tampoco está en no tener nada. Que su confianza no está en el negocio, no está en la profesión. Su confianza está en Dios. Entonces puede decir como Job: Dios me lo dio, Dios me lo quitó, bendito sea el nombre de Dios. Tú pierdes el juicio, se te cae el pelo cuando tú estás aferrado a cierto y determinado. Es lo que yo dije la semana pasada y se lo vuelvo a decir, que yo continuamente lo tengo que decir a la gente que me escriben a diario, a Madre Angélica, que eso es un curso de manicomio. Y la gente que me escribe, yo tengo que decirle continuamente a las personas, un PhD en loco. Y yo se lo digo continuamente a las personas, yo se lo digo a ustedes. Pobre, la persona más pobre del mundo es la persona que necesita a otra persona para vivir. Esa es la persona más miserable del mundo. Porque toda tu vida se hace en base a esa persona. Y cuando esa persona se derrumba, se te acaba la vida. Tú tienes que aprender a vivir tú solo, en tu relación con el Señor. Si aparece alguien, bendito sea Dios. Si aparece la novia, el novio, bendito sea Dios. Pero si no aparece, bendito sea Dios. Ni siquiera en un hijo tú puedes hacer de tu vida todo alrededor de un hijo tuyo, porque un día el hijo tuyo mete la pata, hace lo malo y tu vida también se... Lo digo, señores, y la vida misma lo ha demostrado, no hay nadie más pobre que la persona que necesita de una persona para vivir. Esa persona es totalmente codependiente de los humores de otro ser humano. Cuando tu vida, y ese es el anawin, el pobre de espíritu, es el que su principal sostén no es ninguna persona. Su principal sostén es el que nunca falla, que es Dios. Y cuando todo se derrumba, Dios queda como una columna en el medio. Pero hoy en día creemos que somos fuertes y lo que somos débiles. Estamos amarrados de 40 columnas, que continuamente esas columnas se están tambaleándose.
Nos quedan 5 minutos, resumiendo para empezar la semana que viene con los frutos, los dones en las Sagradas Escrituras. ¿Dónde están los dones en las Sagradas Escrituras? Isaías 11, del 1 al 3. Isaías 11, del 1 al 3, donde dice: saldrá un vástago del tronco de Jesé, un retoño de sus raíces brotará, reposará sobre él el espíritu de Yahvé, espíritu de sabiduría e inteligencia, espíritu de consejo y fortaleza, espíritu de ciencia y temor de Yahvé. Esto se refiere, este espíritu que reposó sobre el Mesías, pero si reposó sobre el Mesías, por el bautismo, reposa en cada uno de nosotros. Porque es de ustedes el axioma teológico, en lo que en Cristo es por naturaleza, en nosotros es por gracia. Cuando recibimos la gracia del bautismo, recibimos todo lo que recibió Cristo. En Él por naturaleza, en nosotros por gracia. Y los dones los tiene muy claro Isaías desde el Antiguo Testamento en Isaías 11. Dijimos, don de sabiduría, gusto especial por todo lo que es espiritual, por todo lo que se refiere a Dios o al alma. Don de sabiduría, gusto espiritual por todo. Y ahora lo único que ustedes han aprendido durante todo este curso, a ver, repítanlo, ¿qué es el don de sabiduría? Adquirir los hábitos de Dios. Eso es lo único que se han aprendido de todo el curso, pero me doy por satisfecho. Don de sabiduría, apropiarme de los hábitos de Dios. Es el gusto por las cosas. Fíjense, entiendan bien los dones, porque de cada fruto que vamos a dar la semana que viene, viene de un don. Don de sabiduría es saber penetrar las cosas de Dios para imitarlas. Don de fortaleza es una fuerza especial en un momento determinado para realizar lo que Dios quiere de nosotros o para esperarlo con paciencia. Ese don de fortaleza es un revestimiento de fuerza de lo alto. Que te hace decir, yo no sé, si me dicen hace 4 años que yo iba a pasar esto con esta tranquilidad, yo nunca lo hubiera creído. Porque ese momento vino, heroico, en ese momento vino un don, como dice Rosana, es el don que llevó a los mártires a dejarse comer por los leones por Cristo. A lo mejor ninguna de esas muchachas, como Santa Felicidad, como Santa Perpetua, a lo mejor ninguna de esas muchachas en su vida pensaron que se iban, a lo mejor veían un gato y salía corriendo. Sin embargo, se enfrentaron a los leones cantando. Ese es el don que viene de fortaleza, el don que viene de lo alto y que en un momento llega a tu vida. El don de consejo hace que en el momento de escoger, escojamos lo que más nos conviene. Inspira lo que debo hacer, lo que debo decir y cómo lo debo decir. Inspira lo que debemos evitar y lo que debemos callar. Inspira remedios para no pecar, para rezar. Don de consejo. Don de consecuencia, que los dones son para ti, no para los demás. El don de consejo no es para aconsejar a los demás. El don de consejo para aconsejarte tú. Don de piedad. Don de piedad es una especie de afecto filial hacia Dios. Es lo que nos hace sentir un cariño especial por todo lo que tiene relación con Dios. Liturgia, palabra de Dios, sacramento. Es lo que nos permite en nuestra vida reconocer la paternidad de Dios. Dios de ciencia. Don de ciencia, una facilidad para distinguir entre lo verdadero y lo falso. Muchas personas creen como verdadero lo que es falso y en cambio lo que es verdad no lo aceptan. Solo cuando el Espíritu Santo da el don de ciencia podemos distinguir bien qué es verdad y qué es mentira. Este don hace ver el verdadero valor de la riqueza, para qué nos sirve, los honores que nos llegan, para qué nos sirven. O sea que el don de ciencia no es científico, es para yo reconocer qué cosa es verdadero, qué cosa es falso. Don de temor de Dios, lo acabamos de ver. El don de inteligencia, perdón, ¿verdad? El don de inteligencia es aquel que nos permite entender las cosas de Dios, como la Sagrada Escritura. Que ustedes decían, yo antes leía la Biblia y no entendía nada, ahora lo abro y todo me sale. El don de sabiduría y el de inteligencia, para que vean que es diferente. El don de sabiduría es penetrar el misterio de Dios. El de inteligencia es entender las cosas de Dios, que es diferente. Sabiduría es para entrar al corazón, a la profundidad de Dios. Inteligencia es para entender las cosas de Dios. La liturgia, los sacramentos, la iglesia, los discursos del Papa, la lectura de la palabra de Dios. Ese es el don de inteligencia. Esos son los dones que reposaron sobre el Mesías, que reposan sobre nosotros y que recibimos en el bautismo.
Recuérdense lo que les dije, y vamos a verlo después. Los carismas, puede ser que el Señor te dé a ti unos carismas y que a otros les dé otros carismas. Vamos a verlo después. Porque los carismas son para la construcción del reino de Dios. Y es muy difícil encontrar una persona que sabe, tenga el don de profecía, de interpretación, que tenga el don de... Los carismas el Señor los da, ciertos carismas para ciertas personas. Pero los dones se los da a todo el mundo. Tú no tienes 3 dones y aquella tiene 2 dones y aquella tiene 5 dones. El día de tu bautismo sobre ti reposa el mismo Espíritu que reposó como Cristo. Tú recibes todos los dones. ¿Por qué vas a recibir todos los dones? Porque de esos dones tú vas a dar los frutos. ¿Y por qué es importante los frutos? Vamos a ver la semana que viene. Porque Cristo lo dijo, el árbol que no da frutos buenos será arrancado y echado al fuego. Ya tú si son importantes los frutos. Tú vas a ser salvo o vas a ser condenado, no por la fe que tú tengas, por los frutos. Lo dice Cristo. No sé cómo los protestantes dicen que las obras no sirven para nada. Si es lo que te va a salvar o te va a condenar. Aunque vamos a ver después que eso es otra confusión que tienen ellos por no tener la doctrina completa. Pero, y como dijo también, Mirta lo dijo también por ahí, también Cristo, hablando de los frutos, dijo, ¿cuál fue la otra frase que ustedes dijeron de los frutos? Por sus frutos los conoceréis. Ustedes van a conocer a la gente, pero esos frutos que tú vas a dar, ¿nacen de dónde? De los dones que tú has recibido. Y la semana que viene vamos a empezar a estudiar estos frutos. Y estos frutos son importantes porque ustedes van a tener que trabajar en esos frutos. Porque se recuerdan que árbol no tenía fruto cuando Cristo pasó. La higuera. ¿Y qué pasó con la higuera cuando al día siguiente pasaron? Se secó. Y la persona que no cristiana que no da fruto se seca. No hay nada más triste que ver un cristiano seco. Y como hay. Y el Señor lo dijo. El Señor lo dijo que lo que está seco solamente sirve para alimentar el fuego. Así que los frutos, como empieza la semana que viene, los frutos van a estar muy interesantes. Y además los frutos son muy sencillos. Los frutos para ustedes van a ser más comunes que los dones. Porque los frutos son, ustedes van a darse cuenta que los frutos, cuando uno encuentra a Cristo muchas veces, pero los frutos muchas veces uno tiene que bajarlo. Y después cuando estudiamos los frutos, lo último que vamos a estudiar son los carismas. Y después vamos a tener la noche de fusión hablaremos qué cosa es el bautismo en el Espíritu, y vamos a tener la noche de fusión del Espíritu Santo. Pero la semana que viene comenzamos con los frutos. ¿Alguna pregunta para cerrar la noche, alguna pregunta sobre los dones? Sí. Cuando tú dices que con el espíritu del temor de Dios, ¿hasta dónde se puede llamar? ¿Hasta dónde te puedes enojar cuando alguien ofende a Dios? O sea, yo por lo menos cuando estoy en el Santísimo, hay gente que no conoce el respeto que hay hacia ese lugar. ¿Hasta dónde está en mí? Yo me molesto, pero después digo, no, si yo hago el alboroto, pues va a ser peor, mejor me quedo callada. Entonces, acepto que ellos ofendan en ese Ella está preguntando que el don de temor de Dios, y que por ejemplo, ella pone un ejemplo, cuando está en el Santísimo, que hay gente hablando, que ella se enoja, pero ahí uno tiene que tener un poco de cuidado porque posiblemente esa persona, nunca nadie le ha dicho que ahí no debe hablar. Sonia, tú brevemente te voy a hacer el cuento de lo que te pasó en Santa Bernardita en Puerto Rico, con las viejas que estaban, las señoras mayores, que estaban hablando. No fue en Santa Bernardita. Ah, no. No, fue en mi parroquia de mucho tiempo. Y ellas van todos los domingos a mi traje, hicimos esto. Ellas van ahí como si fuera la plaza pública. Las mesetas no con gangules. Exactamente. Y yo pues me viré y ellas me vieron ahí desde pequeñas, son personas bien mayores, y les dije, hermana, yo necesito orar y vine aquí a hablar con el Señor, no vine a oírlas a ustedes, ni sus recetas, ni nada por el estilo. Y al día siguiente tú me dijiste que viniste y le dijiste, yo voy a estar aquí una semana entera, así que más vale. Estoy de vacaciones y voy a estar aquí una semana completa, así que las que van a seguir hablando no se sienten a vuelta redonda, amiga. Muchas veces, en ese caso, si falta la caridad, uno debe decir a la persona, hermana, porque yo lo he hecho en mi parroquia. Hay un parque bien grande con bancos que ustedes pueden hablar ahí. Aquí vamos a dejar este espacio para la oración.
Porque muchas veces en ese caso tú te callas, tú estás dejando un momento de evangelizar. Es como tú ves aquí con un vestido indecoroso en la iglesia, tú tienes la obligación de con caridad decirle, hermana o hermano, yo creo verdaderamente que tú debes reconsiderar la forma que... Una persona que venía al grupo dejó de venir y me importa un bledo. Una doña que la vi un día de resurrección que parecía que había llegado a la discoteca. Y yo me bajé del coro, fui y le dije, mira hermana, perdóname, ese vestido que tú tienes es totalmente indecoroso para estar aquí. Y no vino más y no me importa. No me importa. Tenemos que dar el mensaje. ¿Eh? ¿Y para qué tú quieres gente indecorosa en la iglesia? Pero a veces los mismos sacerdotes no lo dicen por ese miedo. Ok. Ya nos estamos yendo por otro camino. Dice María que los sacerdotes no lo dicen porque tienen miedo. A mí no me importa que el sacerdote no lo diga. Yo, si veo algo de indebido, yo lo tengo que decir. Porque si yo espero por los sacerdotes que me den la encomienda de dar clase de Biblia, jamás yo hubiera dado clase de Biblia. Yo entendí en un momento que yo tenía que hacer lo que otros no hacen. Si yo me pongo a esperar que el arzobispo diga o que el párroco diga, nunca en la vida hubiera hecho absolutamente nada. No estoy hablando de cosas indebidas, estoy hablando de cosas que son del orden de Dios. Si una persona no tiene pantalones para ser una persona que tiene el ombligo afuera, que no debe hacer, si yo lo veo, tengo la obligación de decirlo. Con caridad, con amor, porque lo dice el profeta Ezequiel. El profeta Ezequiel lo dice bien claro. El profeta Ezequiel dice, si tú, Ezequiel decía, ¿para qué voy a hablar si a mí nadie me hace caso? Y el Señor le dijo, yo no te mando a que te hagan caso, yo te mando a que hables. Dijo, si tú hablas y ellos no te hacen caso, se condenan ellos y te salvas tú. Pero si tú te callas, se condenan ellos y te condenas tú. Ahora, tampoco ser un pesado y andar por todos lados buscando la forma de formar un pleito con todo el que ves. Pero si hay un momento, como le pasó a María, como pasó un día a mí en San Judas, que estaba esta gente que habla y habla en la misa, pero hablando sin parar, dije, mire hermano, discúlpenme, allá afuera hay un parque bien bonito para hablar, pero por favor dejen este lugar para la oración. Si un sacerdote no sabe ver eso, entonces tiene un problema. Y se condena a él, pero te salvas tú. Tan claro como eso. Y punto. Dígame. Con amor, definitivamente. Con amor. Pero hay que hacerlo. Porque si no lo haces, pecas tú y hasta dejas pecar al otro. Y lo dije no con amor, con caridad, que es más allá que amor, porque caridad es el corazón de Dios. Dime. Yo quiero preguntarle, digamos, en mi parroquia, el domingo... Ay, no me metan en pleito con las parroquias, por tu madre. No, es que ahora yo todos los domingos con 3 niños y eso es insoportable y es verdad molesto. Uno, digamos, en el caso que puede hacer, porque es que entra, sale a... O sea que le interrumpe la oración a todos. ¿Y en tu parroquia hay lugar de eso para poner los niños de cristal? Sí. Sí. Bueno, si hay lugar de poner los niños de cristal, no vale si hay hermano. Porque qué bueno que ustedes vienen con sus niños, eso es una bendición. Pero mira, ahí hay un lugar de lo más cómodo para ustedes, que los niños pueden tirarse por el piso, jugar y todo eso. Uno va y se lo dice en muy buena forma, porque también las familias tienen que ir con los niños a la iglesia, pero tú ves a veces que un niño dando berrido por 50 minutos y la persona no se da cuenta que eso saca inclusive de la predicación a la persona que está predicando. Entonces en ese momento sales un momento